vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En esta segunda presentación de la serie que lleva por título Tipos y símbolos de Cristo en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a terminar la introducción general de esta serie y después vamos a entrar en el próximo tema a estudiar esos símbolos y esos tipos especiales de Cristo en el Antiguo Testamento. Nosotros aprendimos hoy que las Escrituras dan testimonio de Jesús. Él lo dijo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia. Especialmente las escrituras hebreas o las escrituras del Antiguo Testamento son la base para saber quién es Cristo. ¿Cómo supiéramos que Él era el Mesías enviado por Dios si no hubiéramos tenido las profecías que nos hablaban de cómo iba a ser el Mesías y cómo lo íbamos a reconocer? En el Antiguo Testamento hay varias manifestaciones o tipos de manifestaciones de Cristo. En primer lugar, el Antiguo Testamento, cada vez que habla de Dios, está hablando de Cristo. Cristo, y que está el Espíritu Santo. Y los tres son seres eternos. Pero en la revelación del Antiguo Testamento, el que habla es Jesucristo. No estoy diciendo que no se habla del Padre, no. Por supuesto que se habla del Padre en el Antiguo Testamento, pero todo el Antiguo Testamento, quien toma la parte hablada, quien se manifiesta, quien se aparece, quien se comunica con la raza caída desde que entró el pecado, es Jesucristo. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento que el nombre de Dios es Jehová, o en hebreo, Yahweh. Ese nombre se aplica tanto al Padre como al Hijo, como al Espíritu Santo. Los tres llevan el nombre sagrado.
Así como yo llevo el nombre Gambetta, y mi hijo lleva el nombre Gambetta, y mi nieto lleva el nombre Gambetta. Pero somos personas distintas, pero todos llevamos de tal manera. Va, llama Yahweh, Espíritu de Yahweh. Esta es la manifestación directa. Cuando los profetas hablan de Jehová, realmente están hablando. Jehová habla. Cuando el profeta dice, Jehová se apareció a mí. Entre Dios y la raza humana, después de que entró el pecado, fue a través de Jesucristo. Lean San Juan capítulo 1 y versículo 18. Juan 1, 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, si conocemos a Dios, es a través del Hijo. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Lean lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 6, dice, versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Inaccesible quiere decir que no puede acceder, que no puedes acercarte a esa luz. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que al Padre, soberano de todo el universo, ningún hombre jamás le ha visto, ni lo puede ver. Y estamos hablando del hombre pecador. Porque un día, cuando ya no exista el pecado, la Biblia dice que veremos el rostro del Padre y de Jesucristo. Del Espíritu Santo. No hay ningún lugar que diga que lo vamos a ver físicamente. Mi tema no es hablar de la deidad. Estoy tratando de mostrar que todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, porque Él es la comunicación entre Dios y el hombre. Habiendo leído esto, ya dijimos, lo leímos, que a Dios nadie ha visto jamás. O Juan 1:18, que a Dios nadie ha visto jamás, que el unigénito Hijo, Él le ha revelado, Él le ha dado a conocer. Aún los profetas que hablaron en nombre de Jehová, era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Eso fue la lectura bíblica
que nuestra hermanita Díaz leyó hace un momento. Vamos a leerla otra vez en la epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron quiere decir que investigaron, indagaron, estudiaron minuciosamente, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y esta era la salvación que iba a venir a través de la promesa del Mesías. Los profetas eso es lo que querían saber del Mesías que vendría. Versículo 11. Escudriñando, ahí sí dice que escudriñaron. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, anunciando de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Fíjense lo que está diciendo, que los profetas que profetizaron, ellos querían saber qué persona y qué tiempo vendría Cristo. Cristo quiere decir el Mesías, el prometido, el ungido. Ellos querían saber qué persona, es decir, cómo vamos a saber cuando Él venga, cómo lo vamos a reconocer. Pero también cuándo va a venir. Es decir, que todos los profetas investigaron, indagaron, escudriñaron sobre Cristo. Por eso Jesús dijo que las Escrituras dan testimonio de mí, porque todos los profetas hablan de Cristo. Le voy a dar un ejemplo, nomás uno. En el libro de Isaías, el profeta Isaías vio una escena impresionante de la gloria de Jehová. Muy pocas personas han visto algo así. A Jehová sentado en un trono alto y sublime, lleno de gloria. Dice Isaías capítulo 6 y versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus vestidos llenaban el templo. Y recuerden que los vestidos de Dios son de luz. No tiene vestidos de lino ni de lana. Dice que las vestiduras de Dios son de luz, es decir, la gloria que emanaba del que estaba sentado en el trono llenaba todo el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hoy nosotros cantamos al comenzar el servicio lo mismo que
cantan los ángeles en la presencia de Dios, santo, santo, santo. ¿Quién era el que estaba sentado en el trono, cuya gloria llenaba el templo? Nosotros siempre pensamos que el que está sentado en el trono es el Padre. Y es cierto, en la escena del juicio, de Daniel, el anciano de días es el que está sentado en el trono, y el Hijo del Hombre es el que viene y lo hacen acercarse a la presencia del que está sentado en el trono, que tiene el libro en su mano. Ahí el que está sentado en el trono es el Padre, y el Hijo del Hombre, que viene a hacer el juicio, es Jesucristo. Pero porque tenemos esa imagen en nuestra mente, de que el Padre es el juez supremo, y Jesucristo es traído a su presencia para del Padre e iniciar el juicio. Tenemos la idea de que el que está sentado en el trono, en el cielo, es el Padre. Isaías vio a Jehová de los ejércitos sentado en el trono. Y cuando nosotros leemos esto, casi siempre pensamos, vio a Jehová. Pero acabamos de leer que a Dios nadie lo vio jamás. Isaías lo vio. ¿A quién vio Isaías? Sigue diciendo, versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová, al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿A quién vio Isaías? Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Oh, hay más de uno, ¿eh? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y me dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Qué raro cómo habla Dios. Endurece su corazón. Ciega sus ojos para que no se convierta y para que no haya sanidad para ellos. ¿Por qué habla Dios así? Bueno, mi tema no es explicar el carácter de Dios y por qué Dios dijo estas palabras. Eso no es lo que me preocupa en este momento. Porque estamos hablando de a quién vio Isaías. Ese es el tema. ¿A quién vio Isaías? Pero ya estaba profetizado que el corazón del pueblo iba a ser endurecido y que ni aun viendo iban a creer, ni aun oyendo iban a oír. Por eso cuando vino el Señor tenían un velo y no veían. Pero ahora que hemos leído esto, vamos al Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan habla de esta
ocasión cuando Isaías vio al que estaba sentado en el trono alto y sublime, cuyas faldas o vestidos llenaban el templo. San Juan capítulo 12 dice el versículo 36 que Jesús dijo: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ven la luz, crean, acéptenla. Porque les había dicho antes, en el 35, ¿quién es este hijo de hombre? Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Porque le habían preguntado: ¿quién es el Hijo del Hombre? Y él dijo: lo tienen entre ustedes, véanlo bien. Y acepten la luz. Vuelvo al 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Y él ya había dicho en el mismo capítulo, un poco antes: yo soy la luz del mundo. Ahora tenéis la luz, crean en la luz, pero no querían creer en él, para que seáis hijos de luz. Pero miren cómo termina el versículo: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales entre ellos, no creían en él. Habían visto, pero no creían. Habían oído, pero no creían. Creían en la luz. Versículo 38. Esto era para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39. Por esto no podían creer en Jesús, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Acabamos de leer eso en Isaías 6, ¿verdad? Y entonces dice Juan: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? Del que no creía. De él. Está hablando de Jesús, que por eso no podían creer, porque Isaías dijo que iban a estar ciegos y no lo iban a creer en él. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que cuando Isaías dijo esas palabras, fue cuando vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Ahí ustedes ven cómo Jehová de los ejércitos es el mismo Jesús. Porque dice que Isaías estaba hablando de él cuando vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Entonces, claramente en todo el Antiguo Testamento el que habla es Jesús. El que está sentado en el trono es Jesús. En forma directa
el Antiguo Testamento habla de Jesús. Nuestra serie no tiene que ver con todas las veces que se presenta Jesús en el Antiguo Testamento. Porque si hago una serie de eso, tengo que leer todos los libros del Antiguo Testamento, porque todas las escrituras hablan acerca de él. Pero hay varias maneras como las escrituras dan testimonio de Jesús. La primera es en forma directa. Está hablando Jehová de los ejércitos. O cuando él dijo, Moisés le pregunta al que estaba en la zarza ardiendo, tú me mandas y yo voy y le digo al pueblo, el Dios de vuestros padres me mandó. ¿Cuál es tu nombre? Por si me preguntan cuál es su nombre, que yo les pueda decir. Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y les dirás más, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese soy yo, que te mandé a hablarles a ellos. Ahí, Jesucristo, el yo soy, se identifica con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En otras palabras, a quien vio Abraham no fue al Padre, porque al Padre nadie le ha visto jamás. A quien vio Abraham fue a Jesucristo. Cuando Abraham escuchaba la voz de Dios que le hablaba, era Jesús el que le hablaba. Cuando un día estaba sentado Abraham debajo de una encina en Mamre y vio a 3 varones que venían caminando, los salió a recibir, los invitó. Uno de los 3 era Jehová, porque eso lo dice el pasaje. Ahora que estoy en la presencia de Jehová, déjame preguntarle, ¿vas a destruir al impío con el justo? Y si hay 50 justos, ¿los vas a destruir? Y Jehová dijo, no voy a destruir al malo con el bueno. El mismo con quien estaba hablando Abraham era Jehová. Si se fijan, esa historia está en Génesis capítulo 18. Eran 3 varones. Versículo 2. Abraham alzó los ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Pero luego dice, en el versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañando. Comenzaron a caminar al camino hacia Sodoma. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo Abraham de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta aún más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que han venido a mí o no. Y se apartaron de allí los varones. Eran 3, pero uno de ellos era Jehová. Y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás al justo con el impío? Quizás haya 50 justos. ¿Destruirás? ¿Y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos? Lejos de ti hacer tal mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra
¿no ha de hacer lo que es justo? Hablando con Jehová, el juez de toda la tierra. Y le respondió Jehová: si hallo en Sodoma 50 justos, perdonaré ese lugar. Y luego comienza Abraham a decirle: y Señor, y si hay 45, y Señor, y si hay 40, y Señor, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10. Viene toda esa historia. Y al final del regateo, como buen judío regateando, pero estaba regateando por la vida de su familia, pidiendo que no destruyera a Dios, porque en Sodoma estaba su sobrino, la familia de él. Versículo 32. Y volvió a decir a Abraham: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez más. Quizás solo hay 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Así que el que se quedó hablando con Abraham fue Jehová. Los otros 2 varones se fueron a Sodoma. Acompañaban a Jehová. Si dan vuelta la página, capítulo 19, versículo 1, dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. Eran 3. 2 siguieron camino bajando la llanura, porque donde vivía Abraham en Mamre es en la montaña. Pero Sodoma y Gomorra están en el valle. Entonces ahí nos dice que eran 2 ángeles. 2 ángeles. Siguieron a Sodoma y llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Fueron caminando, imagínense. Bajaron del cielo, pero no vinieron caminando del cielo. Pero cuando se le aparecieron a Abraham, vinieron caminando. Y cuando se fueron a Sodoma, les tomó todo el día caminar hasta Sodoma. Y llegaron a la puesta del sol. Y ustedes saben lo que pasó. Era porque ya se habían materializado, si es que puedo usar esa palabra, se habían tomado la forma. Y ahora, como seres humanos, caminaron y bajaron la montaña hasta llegar a Sodoma los 2 ángeles. Pero Jehová se volvió. Es decir, ¿con quién habló Abraham? ¿Con el Padre? Habló con Jehová. Porque al Padre nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Escuchen esta cita y voy a cerrar esta parte porque mi tema es los símbolos, los tipos de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero lo que estamos hablando es que no son tipos, esto es directo. Jehová es Jesús. Eso es lo que estamos viendo. Que Jehová es el mismo Jesús. Porque cuando Isaías lo vio a Jehová sentado en el trono, el apóstol Juan dice que él dijo eso cuando vio a Jesús sentado en su trono. Y ahora estamos viendo que con quien habló Abraham fue con Jehová. Pero miren quién fue Jehová. Les voy a leer una cita. Es muy significativa y aquí van a entender por qué Jesús dijo escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, las Escrituras, ¿de quién hablan? De mí, dijo Jesús. Escuchen esta cita, es tremenda. Está en el libro Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas. Y está en el capítulo que lleva por título, el capítulo 32, la ley y los 2 pactos.
Y en ese capítulo se muestra que el que descendió sobre el monte Sinaí y habló con voz tronante, no fue el Padre, fue Jesucristo el que bajó sobre el monte. Y nosotros siempre tenemos el concepto que fue el Padre el que habló con voz tronante que asustó al pueblo. Pero ese es Jesús el que habló. Y yo se los puedo demostrar por la Biblia. La Biblia dice que fue Jesús el que descendió sobre el monte Sinaí. Y eso está en el Nuevo Testamento y está en el libro de Hechos. Pero voy a seguir con la cita. En ese capítulo, la ley y los dos pactos, que se presenta a Jesús como el legislador, el dador de la ley sobre el monte Sinaí, viene esta cita impresionante. Escuchen, dice, eso está en la página 368 de Patriarcas y Profetas. Dice así: a través de todas las páginas de la historia sagrada, donde está registrada la relación de Dios con su pueblo escogido, hay huellas vivas del gran yo soy. Todas las páginas de la Biblia, ahí está el gran yo soy. Nunca dio el Señor a los hijos de los hombres más amplias revelaciones de su poder y gloria que cuando fue reconocido como único soberano de Israel y dio la ley a su pueblo. Fue la manifestación más gloriosa de Dios en todo el Antiguo Testamento, no hay otra. Nunca fue algo tan grandioso que la montaña tembló y se veían los relámpagos y el fuego y la voz tronante. Nunca dio el Señor a los hijos de los hombres más amplia revelación de su poder y su gloria que cuando fue reconocido como único soberano de Israel y dio la ley a su pueblo sobre el monte Sinaí. Había allí un cetro que no era empuñado por manos humanas, y las majestuosas manifestaciones del rey de Israel fueron indeciblemente grandiosas y temibles. El pueblo temió y tembló. Sigo leyendo. En todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se manifestó por medio de Cristo. ¿Por medio de quién? De Cristo. No solo cuando vino el Salvador a nacer en este mundo, sino a través de todos los siglos, desde que el hombre cayó en el pecado y Dios dio la promesa de redención. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Segunda de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Desde que entró el pecado, Cristo fue el mediador. Cristo era el fundamento y centro del sistema de sacrificios. Desde que se mató el primer animalito, ahí estaba Cristo representado. Tanto en la era patriarcal como en la era de la nación judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres en el Edén, no ha habido comunicación directa entre el Padre y el hombre. El Padre puso el mundo en las manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Así que entró el pecado y Dios dijo, ¿ok?
esto es tuyo, encárgate tú, le dijo al hijo. Sigo. Toda comunicación, sin excepción, entre el cielo y la raza caída, se ha hecho por medio de Cristo. Porque Él es el mediador. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Quién le dijo eso a Adán y a Eva? Cristo. Fue el Hijo de Dios quien se reveló a los patriarcas. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. A quien vieron fue a Jesús. Todos comprendieron el Evangelio, las buenas nuevas. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana. Comulgaron quiere decir que tuvieron comunión con Él mucho antes que Él viniera a nacer aquí. Y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hablaron cara a cara con Cristo. Abraham habló cara a cara con Cristo. Adán habló cara a cara con Cristo. Moisés vio a Dios cara a cara. Sigo leyendo. Cristo no solo fue quien dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová, y a quien, velado en la columna de nube, iba delante del pueblo, sino que también fue Cristo el que dio la ley a Israel, el que descendió sobre el monte. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos con voz tronante y dio a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Es que nosotros siempre tenemos la idea de que ese fue el Padre. Pero ahora está bien clarito aquí. Y fue Cristo. Ahora, no es que la Biblia no habla del Padre, claro. Habla del Padre por todas partes también. Pero toda comunicación entre Dios y el hombre fue por Cristo. Entonces, si la Biblia habla del Padre es porque Cristo lo reveló. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 23. Éxodo 23. Aquí el que está hablando es el Padre, no el Hijo. Porque mire lo que dice. Versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. 21. Guárdate delante de él, de mi ángel que yo envío delante, que te vaya guiando en el camino. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque no perdonará vuestra rebelión,
porque mi nombre está en él. Es decir, él es igual que yo. Él comparte mi propio nombre. Versículo 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a todos los que te afligen. Versículo 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Así que Dios está diciendo el Padre, yo envío mi ángel, y la palabra ángel quiere decir mensajero, quiere decir mediador. No es que Jesús sea un ángel, es el ángel del pacto. Es el mensajero entre Dios y los hombres. Es el nexo desde que entró el pecado. Termina la cita. No solo Cristo promulgó la ley sobre el monte Sinaí y le entregó a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra, también fue Cristo quien guió a su pueblo por medio de los profetas y habló a través de ellos. Y entonces Elena de White cita el versículo que fue nuestra lectura bíblica, que la hermana Díaz leyó hace un momento. Dice, el apóstol Pedro escribe a la iglesia cristiana y dice que los que profetizaron de la gracia que había de venir, inquirieron y diligentemente buscaron, escudriñando cuándo y en qué persona significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habrían de venir a Cristo y las glorias que vendrían después de ella. Así que fue el Espíritu de Cristo el que habló a través de los profetas. Qué increíble. El que había hablado y había revelado desde el Génesis hasta Malaquías era Cristo, pero cuando vino a nacer como bebé, qué misterio tan grande. Tuvo que aprender él en las rodillas de su padre y en las faldas de su madre lo que él mismo había dictado a los profetas, porque era un bebé finito, humano, que tenía que desarrollarse y tenía que aprender. Oh, esto es un misterio tan grande. ¿Cómo el Creador, el Eterno, se hizo carne? El apóstol Pablo dice, grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Este es un misterio grande, tremendo. Y termino la cita. Dice, es la voz de Cristo el que habla por medio del Antiguo Testamento. La voz de Cristo lo que habla en el Antiguo Testamento. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía en las enseñanzas que dio cuando estuvo personalmente aquí entre los hombres. Jesús dirigió
los pensamientos del pueblo hacia el Antiguo Testamento y dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En aquel entonces los libros del Antiguo Testamento eran la única parte de la Biblia que existía. El Nuevo todavía no se había escrito. Otra vez el Hijo de Dios declaró: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y agregó: si no oyeren a Moisés y a los profetas, eso está en Lucas 16, versículo 31, si no oyeren a Moisés y a los profetas, los tienen, léanlos, estudienlos, óiganlos, escuchen lo que ellos les están diciendo. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, ni aun si alguno se levantare de los muertos. Y estaba hablando de él. Si no quisieron creer el testimonio de los profetas que hablan de mí, porque yo soy el que hablé a través de los profetas, ni aunque yo me muera y me levante de los muertos, ni aún así van a creer. Y eso fue lo que pasó exactamente. Si no creyeron el testimonio de las Escrituras, tampoco iban a creer aun cuando Él resucitara de los muertos. Porque no hay peor ciego. No hay peor ciego que el que no ve, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso es lo que dice el refrán. Porque el ciego no ve, pero peor que el que no ve es el que no quiere ver. Hasta que se lo pongas delante y no lo ven. No, es que yo no lo veo así. Es que yo no lo veo así. Así hicieron los judíos con Jesús. Jesús era ya la luz del mundo antes de venir a esta tierra en forma humana. El primer rayo de luz que penetró la lobreguez en que el pecado había envuelto al mundo provino de Cristo. Y de Él ha emanado todo rayo de resplandor celestial que ha caído sobre los habitantes de la tierra. En el plan de la redención, Cristo es el alfa y la omega, el primero y el último. No hay otro. Y repito, no es que no es del Padre, el Padre lo envió, pero Dios no tuvo ninguna comunicación directa con la raza humana, a excepción de a través de su Hijo Jesucristo, porque a Él le delegó la salvación de la raza humana. Hicieron un pacto, y en ese pacto Cristo dijo: yo me encargo, yo salgo de garante, yo me encargo. Y el Padre puso el mundo en las manos de Jesús. Cuán diferente es ahora leer la Biblia. Cuando leemos el Antiguo Testamento y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de Jesús, porque Él es el que creó. Eso lo explica Juan en Juan capítulo 1, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre. Entonces, el que hizo todo lo que existe es el que creó este mundo. Entonces, cuando ya lo vemos bajo esta luz, con razón que Jesús dijo: las Escrituras hablan de mí. Toda la Biblia
Y es tan interesante, ¿verdad? Porque el mundo evangélico, y ahora estoy hablando de los que no tienen la dicha, como nosotros, de conocer lo que tú y yo conocemos, de ser adventistas. El mundo evangélico dice, es que los adventistas son legalistas. Nomás hablan del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento está Cristo y nosotros hablamos de Cristo, nosotros hablamos más de Cristo que ellos, porque desde la primera letra de la Biblia en adelante estamos hablando de Cristo. ¿Entendemos lo que eso significa? Cristo está en todas partes de la Escritura y lo vemos a cada frase. No hay un lugar en toda la Biblia que no se hable de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús es el alfa y la omega, el primero y el último y el mejor de todos. Alabado sea su nombre. Entonces, hoy hemos visto, y ahora resumo porque ya voy a terminar, porque el tiempo se nos fue. Hay tres maneras como Jesús se revela en el Antiguo Testamento. Primero, en forma directa. Él es el que habla. La segunda es, sí, su carácter está en toda la Biblia, pero la segunda manera como el Antiguo Testamento nos habla y nos presenta a Cristo es a través de las profecías mesiánicas. Las profecías mesiánicas son lo que los profetas que profetizaron dijeron de antemano de los sufrimientos que vendrían y de las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, el Antiguo Testamento está repleto de profecía. Ahora, las profecías no son símbolos, son profecías directas. Belén, de allí me saldrá el que será Señor de Israel. Eso es directo, está diciendo que Belén es donde van a ser. Otra profecía mesiánica. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, con nosotros, Dios. Entonces, ¿qué más directo? Van a ser de una virgen y el niño que van a ser es el mismo Dios. ¿Cómo podemos no creer? Las profecías mesiánicas son directas. Oh, y de todo. ¿Saben que las profecías describen, no solo como dijo la hermana, el carácter de amor de Cristo? Porque se acuerdan que cuando Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y ya, queremos ver al Padre. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿Qué no crees que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? ¿Qué no lo crees? Ahora, no estaba diciendo que él y el Padre eran la misma persona. Jesús estaba diciendo, si tú me has visto a mí es como haber visto al Padre, porque él y yo tenemos el mismo carácter. Sí, es el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo. No podemos separarlo. Cuando el pastor Gambetta en esta serie está diciendo que todas las escrituras hablan de Cristo, no estoy diciendo que no hablan del Padre, compréndanme. El Padre estaba envuelto desde el comienzo en todo esto y Él fue el que envió a su Hijo. Pero lo que el hombre vio no fue al Padre, sino al Hijo. ¿Está claro ese punto? Entonces, están primero las revelaciones directas de Cristo. Él es Jehová, Él es el gran yo soy, Él es el que habló con Abraham, Él es el que descendió sobre el monte Sinaí, Él es el que vio a Isaías sentado en el trono. Esa es revelación directa. Luego están las profecías mesiánicas. Y las profecías mesiánicas son dadas a través de los profetas
que anuncian de antemano a Cristo, su persona, su vida, y cada detalle de su vida estaba revelado de antemano. Por eso sabemos que Él es el Mesías, si no, ¿cómo supiéramos? Cada detalle de su vida. Desde que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Desde el momento que la virgen concibió ya estaba profetizada. Su niñez estaba profetizada. Su ministerio estaba profetizado. Sus milagros estaban profetizados. Su carácter perfecto estaba profetizado. Todo lo que Él iba a hacer lo anunció desde el mismo comienzo de su ministerio. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas de salvación, para dar vista a los ciegos, para abrir los oídos de los sordos. Todo estaba escrito por los profetas y eso es lo que Él hizo. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesús, ese hombre que nació en Belén de Judea, hace casi 2000 años atrás, cómo sabemos que Él es el verdadero Mesías? Porque Él cumple todas las profecías que de Él hablan los profetas. Mi serie no es tampoco sobre las profecías. Tengo otra serie que se llama Las Profecías Mesiánicas. Son extraordinarias. El libro de los Salmos, hay 24 salmos mesiánicos. 24 salmos. Uno de los más hermosos es el Salmo 22, pero también está el Salmo 16 y también está el Salmo 2. Todo el libro de los Salmos habla de Cristo y de lo que Él iba a hacer. Hasta dice que iba a extender sus manos y lo iban a crucificar. Dice, extenderé mis manos y contar pueden todos mis costillas. Meneaban la cabeza y decían, meneaban la cabeza, hasta eso dice el Salmo 22. Meneaban la cabeza y decían, que lo salve Dios, ya que dijo que es el Hijo de Dios. Todo eso estaba escrito. Entonces Jesús lo cumplió. Esas son profecías mesiánicas. Murió entre dos malhechores, Isaías lo había dicho. Fue enterrado en una tumba de un rico, Isaías lo había dicho 650 años antes de que Jesús naciera. Ya estaba escrito. Él lo cumplió. Esas son las profecías. La tercera manera como Cristo se revela en el Antiguo Testamento es a través de símbolos y tipos. Y eso es lo que es nuestra serie. Nuestra serie no es de profecías mesiánicas, aunque muchos tipos incluyen profecía. Por ejemplo, y ya les expliqué en el primer tema que dimos hoy, que todos los tipos anuncian de antemano lo que va a pasar y se cumplen en Cristo. Por eso son tipos. Mientras que los símbolos representan a Cristo, pero no es una profecía. Pero lo que son profecía son tipos, pero no hablan en forma directa, como decir, van a ser en Belén. Eso no es tipo, eso es profecía. Pero tipo es el Cordero. La Pascua es tipo. Porque Cristo no solo es el Cordero que quita el pecado del mundo, pero también es el Cordero Pascual que murió el mismo día de Pascua, a la hora que se mataba el Cordero Pascual. Entonces, esa es una profecía, pero es un tipo. Tipo quiere decir símbolo, acuérdense, todos los tipos son símbolos, pero no todos los símbolos son tipos. ¿Ha quedado un poquito más aclarado? Nuestra serie va a ser sobre los
tipos mesiánicos. Y es mucho más interesante, aunque las profecías son fascinantes, pero esas son claritas, se pueden entender porque ahí está todo escrito y Jesús lo cumplió. Por ejemplo, la profecía de Zacarías que decía, he aquí que tu rey viene a ti sentado en un pollino hijo de un asno. ¿Qué hay que entenderle? Nada. Tu rey viene a ti sentado en un burrito. Esa es una profecía, pero no es un tipo, ni es un símbolo. Esa es profecía. Por ejemplo, echaron suerte sobre mis vestiduras. Esa es una profecía, no es un tipo ni es un símbolo, es directo. Pero los tipos y los símbolos son más hermosos porque traen mucha simbología. Las profecías son buenas y necesarias porque sin eso no sabríamos que Jesús es el Mesías. Pero los tipos enriquecen quién es Cristo, su persona. Por ejemplo, un tipo de Cristo es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ya vimos que Jehová es Jesús. Y él dijo, yo soy el buen pastor. Entonces, ¿por qué no le vamos a creer si él dijo, lo que dijo el salmista, Jehová es mi pastor, estaba hablando de mí? De mí estaba hablando. El pastor es un símbolo. Ahora les doy un tipo. El sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham le devolvió los diezmos, se llama Melquisedec, que quiere decir rey de paz. Eso es un tipo de Cristo, porque es un símbolo de Cristo. Melquisedec no es Cristo, es un símbolo de Cristo, pero también es una profecía. Y por eso es tipo. Hay tantos tipos preciosos en la Biblia que enriquecen el carácter del Mesías, la obra del Mesías, todo lo que él iba a hacer. Lo entendemos no solo en las profecías. Las profecías no dan todos los detalles, pero los tipos lo completan. Es decir, necesitamos la revelación directa, necesitamos las profecías, pero también necesitamos los tipos y figuras. Porque ninguna parte de la profecía decía que Jesús iba a ser herido en el costado. Sí decía que iba a ser herido por sus transgresores, pero no dice dónde iba a ser herido. Y que se iba a abrir su costado y que iba a salir agua. Pero Juan dice, estaba escrito que saldría de su costado agua. ¿Y de dónde sacó eso Juan? En Juan 19. Es un tipo. El agua que salió de la roca, y la roca es Cristo. Entonces, eso es un tipo, que también es profecía y se cumplió en Cristo, pero es un símbolo, no es una profecía directa. Si el salmista, por ejemplo, dijera, al Mesías lo van a herir y de su costado va a salir agua, eso es profecía. Pero si la roca fue herida, eso es un símbolo, es un tipo. Y necesitamos los tipos para completar la imagen mesiánica. Por eso los tipos son preciosos. Y yo les mencionaba esta mañana, por ejemplo, un tipo precioso que es el Goel. El Goel es el redentor y la palabra Goel quiere decir redentor. Y se usa en el libro de Ruth. Booz es un símbolo de Cristo, porque Él redime
a su familia, dándole simiente al que había muerto sin simiente. Y de esa simiente viene Cristo. Cuando estudiemos acerca del Goel, del Redentor, que es un símbolo de Cristo, vamos a descubrir cómo se hacía eso. Y es sumamente interesante, mucha gente no sabe de eso. Pero cuando un miembro de la familia quería darle simiente al que había quedado sin simiente, la Biblia decía que el hermano tenía que casarse con la viuda. ¿Correcto? Pero si no tenía hermano, tenía que ser el pariente más cercano que le diera simiente al que se murió, porque el que se murió no tuvo hijo. Y para que no quedara sin simiente, el pariente más cercano debía casarse con la viuda y darle simiente. Nosotros no entendemos esto porque era así. Pero ¿saben cómo se hacía? En lugar de declarársele y decirle, me quiero casar contigo, el pariente le echaba la capa encima, como diciendo, yo te voy a cubrir, te voy a dar simiente. Y es una imagen muy bonita. Y entonces fue Booz el que cubrió a Ruth, que estaba durmiendo en el campo cansada, y le echó la capa encima. Pero cuando nosotros leemos la historia, si no sabemos lo que es el Goel, el Redentor, que le da simiente a la viuda, no entendemos la historia y simplemente pensamos, oh, vio que tenía frío y le echó la capa encima, cuando tenía un simbolismo mucho más profundo. Y Jesús es el que nos cubre y nos echa la capa encima y nos da simiente y redención. Es un símbolo de Cristo. Hay muchas cosas preciosas que están en el simbolismo. Por hoy vamos a terminar aquí. Si alguno tiene interés en las profecías mesiánicas, yo lo tengo por escrito a todas las profecías mesiánicas. Y con mucho gusto yo les hago una copia y se las doy. Las profecías. Pero esta serie vamos a ver los tipos mesiánicos. Con esto hemos terminado en esta noche. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar nuestro último himno y orar para irnos a casita. El himno que vamos a cantar es el 199. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Porque toda la Biblia nos habla de esas hermosas palabras de vida eterna a través de Cristo Jesús. Oh, cantádmelas otra vez. Allí lo tenemos en la pantalla. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son,
Padre Santo, alabado y glorificado sea tu nombre. Qué hermoso es estudiar acerca de nuestro Señor Jesucristo, de cómo las Escrituras dan testimonio de Él, de ver a Jesús en toda la Biblia. Gracias por esa luz tan grande que vino a este mundo a salvarnos. Gracias por ese plan de salvación, que a través de Él tenemos vida eterna. Bendícenos al escudriñar tu palabra, para que veamos a Jesús brillando en cada página de la Biblia. Abre nuestros ojos, quita nuestro velo para que Jesús nos sea revelado en toda su plenitud. Y ayúdanos a vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Él sea la gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Feliz semana para todos ustedes. Y no olviden, este martes tendremos culto aquí a las 6:30 de la tarde. Este servidor estará oficiando en el sepelio de nuestro hermano Ocampo, nuestro hermano Fernando Ocampo. Feliz semana. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.